Bienvenidos al módulo 2. Nos vamos a concentrar básicamente en una metodología de evaluación de riesgos. Es un tema fundamental, central en la gestión de seguridad de cualquier organización. La bibliografía propuesta es el libro de Juan Carlos Rubio Romero, Métodos de Evaluación de Riesgos Laborales. Si bien nosotros nos vamos a enfocar en el capítulo 2, que habla de la evaluación a partir de un método binario, es un libro muy interesante donde muestra otro tipo de métodos un poco más complejos que puede ser de mucha utilidad en el momento de enfrentar en la vida profesional algunas situaciones concretas. No obstante, el método binario es el método más difundido en la actualidad, dado su versatilidad y que se adapta en general a cualquier tipo de industria o actividad, y es el método que propone ISO 45000 o SAS 18000. Es un método que se basa en dos variables, probabilidad y gravedad, y se utiliza en general para evaluar riesgos de cualquier tipo, no solamente a la seguridad de las personas. Para empezar a afrontar este método, tenemos que clarificar algunos conceptos, que son los que estamos viendo en este momento en pantalla. Digamos que peligro, también denominado agente de riesgo, es aquella situación o elemento que tiene la capacidad de generar un daño. El riesgo, en cambio, es el mecanismo mediante el cual el peligro ocasiona ese daño, y el riesgo se cuantifica en función de dos variables ya mencionadas, la probabilidad y la gravedad. Desde este punto de vista es que muchas veces se define el riesgo como una función de la probabilidad y la gravedad. Realmente lo que tenemos que decir es que el valor del riesgo, la cuantificación del riesgo es función de estas dos magnitudes, mientras que su definición es la mencionada, es el mecanismo, la forma en la que el peligro materializa el daño. La probabilidad de ocurrencia, es la forma en la que medimos cuán factible, cuán posible es que el peligro en cuestión efectivamente ocasione el daño. Mientras que la gravedad es una forma de medir el impacto, el daño que se está realizando, ¿sí? Más adelante vamos a estar viendo algún ejemplo de estas escalas para entender acabadamente cómo se pueden manejar y cómo se pueden utilizar en la práctica. El método binario, entonces, parte del análisis de dos factores, gravedad y probabilidad. Para analizar estos factores se los estudia a partir de una escala. Y entre ambos generan una tercera escala, que es la escala de riesgo propiamente dicho. Por eso mencionábamos que el riesgo, más allá de ser identificado como un mecanismo mediante el cual el peligro genera el impacto, el riesgo, además de eso, se cuantifica, y para eso es que usamos la escala mencionada. Estamos viendo ahora una escala de gravedad. Estas escalas son relativamente sencillas de definir, ya que se trata de estratificar los distintos daños posibles. Así podremos decir que esta escala que estamos viendo ahora de 5 niveles, en el nivel más alto se encuentra la muerte, cuando el daño que puede llegar a causar el riesgo es la muerte. Y en general cabe acotar que se elige el daño más alto que puede llegar a causar, razonablemente esperable, la materialización del riesgo. Entonces acá vemos un ejemplo donde por un lado ponemos la muerte, en un escalón distinto una amputación de un miembro o secuelas de tipo permanente, media, lesiones que causan invalidez transitoria pero no dejan secuelas permanentes, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esto es una escala de 5 niveles donde hemos estratificado de algún modo, puesto en escalones, los distintos daños en función de su gravedad.
Siguiendo con este ejemplo, estamos viendo una escala de 5 niveles, pero de probabilidad. Es la misma mecánica, es decir, estratificar, aunque ahora cuando vemos las descripciones pasa a ser un poco más difícil encuadrar un riesgo o la probabilidad de un evento posible. Es un poco más complejo decidir en qué nivel hay que ponerlo. Pero bueno, en definitiva, en este ejemplo, a partir de la experiencia del evaluador, del grupo evaluador, tenemos 5 niveles. Partiendo por una escala, por la parte superior de la escala, como una probabilidad muy alta, cuando se espera que algo siempre ocurra, y en el otro extremo una probabilidad muy baja, cuando uno puede decir que nunca ha sucedido durante muchos años de exposición, pero que no es imposible que ocurra. ¿Sí? Y ahí tenemos la escala completa que la estamos visualizando en pantalla. Ya vamos a volver más adelante sobre el tema de probabilidad. Ahora bien, veamos cómo se construye una escala de riesgo. Aquí estamos viendo un ejemplo de la construcción de una escala de riesgo. Lo que vemos en pantalla es un cuadro de doble entrada, donde por un lado tenemos la probabilidad en el eje vertical y la gravedad en el eje horizontal. Vemos que ambas escalas crecen desde un punto digamos, de izquierda a derecha una y de abajo hacia arriba la otra. En definitiva, donde tenemos que se junta una probabilidad muy baja de ocurrencia con una gravedad muy baja si llegara a ocurrir, lógicamente tenemos el riesgo más bajo. Y en el otro extremo de la escala tenemos una probabilidad muy alta y una gravedad muy alta, es la peor de las situaciones. Esto hace que de un modo diagonal, conceptualmente, vaya creciendo, se vaya estratificando el nivel de riesgo. En este modelo que estamos viendo, el valor del riesgo se obtiene como la multiplicación del valor de la gravedad por el valor de la probabilidad. Se ha construido en este caso de escalas de 5 niveles, se le han asignado los valores que estamos viendo en pantalla, que es decir, 2, 4, 6, 8, 10 son los valores para la probabilidad y para la gravedad, lo cual nos da una escala del riesgo que va en principio del 0 al 100, pero bueno, el número más bajo posible es 2 por 2, 4, ¿sí? Hasta el 100. Esto es un ejemplo, se podría construir sumando probabilidad más gravedad, se podría haber hecho una escala del 1 al 5 en ambos casos. Los ejemplos en general que se aplican en la práctica se basan en la multiplicación del nivel de gravedad por el nivel de probabilidad. Es la práctica más común, no necesariamente hay que hacer una multiplicación, no necesariamente hay que hacer una operación aritmética, podríamos recurrir exclusivamente a los colores y hacerlo conceptualmente a todo el cuadro, pero es bastante más sencillo cuando uno recurre a este tipo de regla para encontrar el nivel de riesgo. El cuadro que veíamos anteriormente, hasta recién, era un cuadro de 5 por 5 escalones, es decir, que nos da 25 casilleros distintos. Estos se agrupan como estamos viendo, en función de los valores que tienen, y hemos hecho una agrupación en 4 niveles. Esos son los niveles de riesgo. Esto conforma la escala de riesgo. Lo que estamos viendo en pantalla en este momento son dos formas distintas de conceptualizar la misma escala de riesgo. ¿Sí? Entonces, en el primer caso, que dice que la escala de riesgo es de 0 al 8, riesgo muy bajo, 12 a 24, riesgo bajo, 32 a 48, riesgo medio y al 100, riesgo alto. Vemos que al lado hay una descripción o una observación. ¿Sí? En el primer caso, vamos a ver solamente los extremos. De 0 a 8, para riesgo muy bajo, en el primer ejemplo dice no se requiere acción alguna si las medidas de control son mantenidas. En el segundo ejemplo dice, la tarea puede realizarse del modo rutinario. Es decir, son equivalentes, pero son distintos modos de expresarla.
Lo importante es que sea la observación o la descripción que mejor sea entendida por la organización, porque esta escala de riesgo es la que en definitiva da la instrucción de qué hacer frente a esa situación. En el otro extremo, del 60 al 100, riesgo alto, estamos diciendo en el primer ejemplo que la actividad o situación es inaceptable. En el segundo ejemplo dice, la actividad no se debe realizar, excepcionalmente podrá ser autorizada y supervisada por personal especializado de seguridad. Estos son ejemplos de instrucciones concretas que surgen a partir de la determinación del nivel de riesgo. Estamos viendo entonces que a partir de una escala de probabilidad y gravedad hemos construido una tabla de doble entrada. De ella, ingresando con el riesgo, con el valor de probabilidad supuesto y con el valor de gravedad supuesto, encontramos un valor de riesgo esperado. Es el valor de riesgo que se asigna para la actividad o situación que estamos analizando, y en función de ese valor obtenemos una instrucción concreta de cómo proceder en ese caso.